creo que es el momento de empezar a charlar de que es incompatible la existencia de los supermillonarios, no de los millonarios, de los supermillonarios, Sí. con Una sociedad. la dignidad y el cierto grado de soberanía personal en el resto del planeta. Amén, Nico. Amigo, te banco un montón con eso. Pero hay que empezar a decirlo. Sí. Pero hay que empezar a decirlo. Hay un ejemplo que a mí me Pero, parece extraordinario, sí. perdón, Juli. Si a vos te dieran $1 por segundo, Sí. tenés una cuenta en el banco donde todos los segundos te depositan $1. En 11 días y medio sos millonaria. No lo tocas, $1, 2, 3, 4, 11 días y medio sos millonaria. ¿Sabés cuánto tardás en llegar a $1.000 millones, que es el límite que pone la lista Forbes para hablar de supermillonarios? Más de 31 años. ¿Y sabés cuánto tardás en juntar la que tiene Elon Musk ahora? Ah, ¿cuánto? 10.400 años. ¿Con eso del segundo? $1 por segundo, tenés que estar 10.400. Entonces, la cantidad de poder que significa esa acumulación de dinero no la vimos en otro momento. No. Y si lo sumás a los algoritmos, a las nuevas tecnologías y demás, estamos ante un monstruo nuevo y hay que tratarlo como lo que es. La pregunta es muy 2024, esto es cierto, pero la respuesta todavía no es muy clara y es ¿cómo ganó Milei? A ver. ¿Por qué ganó Milei? Hay una cantidad de libros del año pasado, viste, casi te diría que un nuevo género literario. ¿Por qué ganó Milei? Salieron un montón. Y si vos te vas afuera, vas a ver que están los mismos libros preguntándose por qué ganó Trump. Sí. Con lo cual eso ya nos da una pista de que no es solo nuestra culpa. ¿No? Está pasando algo más grande. Estoy totalmente de acuerdo. No es solo la inflación de Alberto, ¿viste? No, aunque también sería tonto pensar que eso no cumplió ningún rol. Sin dudas. Aprovecho el centro para comentar que en algún momento, en los próximos meses o el año que viene, va a haber un libro más. Bien. Acumulándose en esas vitrinas de qué carajo está pasando, que es uno que estoy armando yo. Muy bien. Que tiene que ver con todo esto. No es solamente Milei, trato de pensar el fenómeno a nivel más global, porque creo que es sobre todo un fenómeno global de lo que nos está pasando. Y que también el proceso de escritura de ese libro se va a ver reflejado en un podcast que el mes que viene arranco en el Destape. Así que invito a todo el mundo a estar atento. De paso yo te regalo este libro que es otro. Fantástico. Otro del mismo género. Para que estén juntos en la biblioteca. Que se llama Las caras del monstruo, lo escribí yo. Bueno, es un libro también un poquito autobiográfico, en tanto que mis aventuras y opiniones son materia para tratar de llegar a este presente también, ¿no? Es que es un presente Seis ensayitos, que nos va... Mira, por ejemplo, el primero es la pandemia. El primer ensayo es la muerte de mi papá y el nacimiento de los libertarios. Mi papá murió de COVID. Sí. Entonces yo pienso en la pandemia como un elemento que explica mucho el presente y también en términos autobiográficos en la muerte de mi padre, o sea. Absolutamente. Y la pandemia, un poco el libro es eso, ¿no? La crisis de los refugiados en 2016 en Europa, la crisis de 2008-2009 en Lehman Brothers, son todos escalones que fueron generando un descontento sistémico que en todo Occidente está llevando estos procesos. ¿Y para vos descontento sistémico es un momento de crisis final del neoliberalismo? No. ¿O no? Definitivamente no. ¿Es un comienzo de algo? Me mato acá. Yo creo que una de las tesis que más confunden las lecturas de todo esto es ver a los Trump, a los Milei y demás como una ruptura con el neoliberalismo, cuando en realidad son su consecuencia lógica y son en todo caso su versión radicalizada, son su criatura de Frankenstein. Quizás probablemente Hayek no se imaginaba lo que está pasando, pero lo que está pasando de manera retorcida cumple todas las premisas que se plantearon en su momento desde la idea misma del neoliberalismo, que es la que nos trajo hasta acá. Yo te lo decía más no como que no fueran parte del neoliberalismo, me parece que son una expresión, pero tan grotesca que pareciera que un poco es la expresión de un neoliberalismo casi como manotazo de ahogado, ponele. Es el neoliberalismo no digo que sea ruptura, posible pero ahora. Es como, esto, viste, Hayek era un señor más elegante, Hayek se juntaba con Thatcher le mandaba a hacer cosas. Pero Hayek pensaba que existía una fuerza natural que no podemos ni percibir ni comprender cabalmente, que se llama economía, y que cada uno naturalmente tiene que ocupar su rol de perfecto para que ese sistema esté en equilibrio, y cualquier cosa que fuera contra ello estaba mal.
Y la democracia, en tanto expresión de la Sí. soberanía popular, va contra ello y por lo tanto claro. está mal. El neoliberalismo, en ese sentido, casi que reniega del contrato social, Ujú. que es pre-contrato social. Sí, que Es vamos a casi- ponernos de acuerdo un poco. Ni siquiera vamos a ponernos de acuerdo. Tenés que aceptar el lugar que te toca. Sí. No tenés opinión en cuál es ese lugar que te toca. Y el neoliberalismo fue socavando el Estado y la democracia hasta tal punto que hoy en día buena parte de la gente mira al Estado, mira a la democracia y dice, ¿para qué sirve esto? Y eso habilita que sucedan cosas que antes no sucedían. Es decir, estos regímenes que son cada vez menos democráticos y que se adjudican cada vez más poder. Cuando este gobierno vaya por el Congreso, que tarde o temprano lo van a intentar, me imagino, o por lo menos es lo que es lo que están avisando Está ellos que van pasando a un hacer. poco, digo, el otro día a Martín Menem directamente no le gustó Bueno. lo que estaba pasando y cerró con quórum. Cada vez que aparece alguien que dice, yo estoy en contra de esto, pero voy a votar igual, a favor, Sí. bueno, está haciéndole piecito a Milei para que tome el Congreso por asalto. Ujú. Porque está dándole la razón de que total no sirve para nada. ¿De qué te sirve ir a votar? Es el siguiente paso. Sí. Si total lo que vos votes no cambia absolutamente nada. La marcha de la semana pasada, antes de que empezaran los disturbios, o mientras ya habían empezado en una zona y todavía no habían llegado a la otra, porque empezaron muy temprano, lo que la gente cantaba era que se vayan todos. Sí. Lo que la gente cantaba era que se vayan Mm. todos. Me parece que eso nos tiene que dar alguna idea de la gravedad de la situación. Y me parece también, y siendo alguien que viene trabajando en el tema hace mucho, que tenemos que dejar de preguntar o de discutir qué es este nuevo fenómeno. ¿Le decimos fascismo o no le decimos fascismo? ¿Es una autocracia? ¿Es una democracia débil? Y empezar a pensar mejor cómo salimos de este quilombo. Porque además el tiempo nos corre. Pero caracterizarlo no es un poco un primer paso para ver por dónde salir. Caracterizarlo es un primer paso. Diagnosticar, ¿viste? Decir, Caracterizarlo sí es un primer paso para ver por dónde salir. pero bueno, vos decís pero que es no, importante ver por pero dónde no, salir. pero hay que Dar un paso más. dar un paso más, porque si no nos quedamos en estas discusiones eternas de qué se trata. Por ejemplo, a ver, para ir a la más Sí. básica, ¿es o no fascismo? Sí. Para empezar, número uno, estamos discutiendo contra gente que piensa que comunismo es Rodríguez Larreta, los semáforos y que haya mujeres en las películas. Con lo cual, detenerse mucho en la nomenclatura me parece que no... Digo, ellos están en esa y les funciona. Yo no digo que haya que imitar todo lo que hacen, pero sí entender cómo funciona la maquinaria Sí, en la que estamos sí. andando. Igual, ¿sabes qué, Nico? A mí la discusión teórica, que me parece interesante, pero me parece menos interesante que el efecto político que tuvo ponerle a una marcha antifascista, y porque hubo mucha gente en eso, Ahí debe haber voy. sido la más grande, ¿no? Ahí voy. ¿Lo tomamos como herramienta Sí. política? Absolutamente, me parece bárbaro. Tomarlo como herramienta política no implica consensuarlo o estar discutiendo 100.000 años por qué le decimos sí o o sí le no. dejamos de decir fascista. Y cuando digo que nos está corriendo el tiempo, que me parece que es el paso que yo propongo dar ahora en el laburo este que estoy preparando, no estamos haciéndonos preguntas que son fáciles de responder porque nos da miedo esa respuesta. ¿A dónde nos lleva esta lógica, este sistema en el que estamos viviendo? Y no me refiero solo a Argentina, sino todo en Sí, general. a la ultraderecha global. No en 20 o 50 años, sino en 3 o 5. Sí. Estamos viviendo, digo, yo creo claramente que la Argentina ya está rumbo a poner el nombre que quieras, pero un sistema parecido al de Orbán en Hungría, Sí. al de Bukele, al de Netanyahu, y pronto al de Trump también. Creo que ese es un hecho indiscutible. Se va a seguir normalizando esto y va a seguir empeorando. Uno de los argumentos cuando te dicen esto no es fascismo es que el fascismo es un montón de cosas que estos todavía no hicieron. Claro, ¿Todavía? Pero lo puede llegar a hacer. Todavía. Nosotros estamos viendo uno con el diario del lunes y el otro Sí. con el diario del viernes. Pero además, vivimos en una época de cambios revolucionarios, de tecnología. Si yo te pregunto, Juli, la productividad
que se va a multiplicar exponencialmente gracias a las nuevas tecnologías. Cuando vos reemplazás a una persona por un chatbot, estás ganando productividad. Sí. ¿Se va a distribuir para que los trabajadores laburen menos o ganen mejor? ¿O va a ir a las manos de los mismos que vienen quedándose con todo y que hacen que hoy Elon Musk sea no solo el tipo más rico de la Tierra, sino probablemente el más rico de la historia, si uno compara fortunas en retrospectiva? Con poder político también, ¿no? Sabemos la respuesta a esa pregunta, ¿no? Sí, lamentablemente es la segunda. Cuando la inteligencia artificial en meses o pocos años logra avances medicinales tales que se permita vencer enfermedades que hoy en día son fatales, estirar la esperanza de vida 20, 30, 50, 100 años más, o según dicen algunos, hasta plantarse ante la muerte. ¿Eso se va a distribuir equitativamente entre toda la población del planeta? ¿O vamos a un modelo en el cual va a haber 1.000, 5.000, 10.000 semidioses prácticamente inmortales que van a gozar de toda esa tecnología que además les va a permitir controlar y reprimir a todo el resto mucho más efectivamente que ahora? También sabemos la respuesta a esa pregunta. Nos da un montón de cagazo afrontarlo, pero estamos yendo a eso en el periodo, si no es de nuestras vidas, es la de nuestros hijos. Entonces hay que empezar a hacer algo ya mismo para escapar de eso. No es casualidad que los 2 tipos más ricos del planeta estén haciendo cohetes para irse a Marte. Ellos ya saben que a la explotación a la que está siendo sometida hoy en día este planeta, principalmente por ellos, esto no aguanta muchas décadas más. Bueno, hay que activar ya mismo, pues dentro de poco se va a ver cerrado esa ventana de oportunidad. Y la primera manera de activar es pensando. Porque la primera batalla que ganaron ellos es la que planteó Thatcher en su momento, que es no hay alternativa. No hay alternativa, no hay alternativa, nos la creímos. Fukuyama dijo se terminó la historia y del centro a la izquierda entramos todo como un caballo. Claro. Mientras del resto seguían tirando del coso y pescando. Y así llegamos hasta donde llegamos ahora. Entonces, ese fenómeno global tiene en Milei su representación local. Ahora, Milei es distinto de Trump, es distinto de Meloni, es distinto de Boris Johnson, es distinto de Orbán. ¿En qué? Bueno, en aquellas cosas que sí tienen que ver con las cagadas que se mandó la sociedad argentina y la política argentina, las de los empresarios, los sindicalistas, los medios, los comunicadores, no solamente en los últimos 4 años del Frente de Todos, no solamente en los últimos 8, sino yo diría del 83 hasta acá. Porque se construyó una promesa de sociedad en función de que la democracia te da de comer, te educa y te cura, y pasó medio siglo y la democracia no está cumpliendo esa promesa. Entonces es lógico que haya gente que mire hacia afuera y diga, che, la verdad es que si estos tipos vienen y me prometen que pueden solucionar esto, no me importa tanto qué métodos utilicen para solucionarlo. ¿Y por dónde te parece a vos que sale? Porque si hay que hacer algo ya mismo. Sí. Un poco es lo que a cada uno le toca, vos tu libro, tu podcast, nosotros seguimos haciendo esto, acá denunciamos, o es algo diferente. No sé si spoilearme, pero en principio poco, creo que es el momento de empezar a charlar de que es incompatible la existencia de los supermillonarios, no de los millonarios, de los supermillonarios, sí, con la dignidad y cierto grado de soberanía personal en el resto del planeta. Amén, Nico. Amigo, te banco un montón con eso. Pero hay que empezar a decirlo. Sí. Pero hay que empezar a decirlo. Sí. Hay un ejemplo que a mí me parece extraordinario, perdón, Juli. Si a vos te dieran $1 por segundo, te das una cuenta en el banco donde todos los segundos te depositan $1. En 11 días y medio sos millonaria. No lo tocas, $1, 2, 3, 4, 11 días y medio sos millonaria. ¿Sabés cuánto tardás en llegar a $1.000 millones, que es el límite que pone la lista Forbes para hablar de supermillonarios? Más de 31 años. ¿Y sabés cuánto tardás en juntar la que tiene Elon Musk ahora? ¿Cuánto? 10.400 años. ¿Con eso del segundo? $1 por segundo, tenés que estar 10.400. Entonces, la cantidad de poder que significa esa acumulación de dinero no la vimos en otro momento. No. Y si lo sumás a los algoritmos, a las nuevas tecnologías y demás, estamos ante un monstruo nuevo y hay que tratarlo como lo que es. Totalmente. Entonces creo que hay que empezar a discutir esas cosas, empezar a discutir qué significa, cómo devolverle a la democracia el valor intrínseco de que sea un autogobierno por parte del pueblo para sí mismo. Porque eso es lo que significa democracia. Después todo lo otro
son construcciones encima de eso. Y es algo que perdimos hace mucho. La gente siente que vote a uno u otro le va más o menos igual de mal, cambian pocas cosas. Ellos patearon el tablero y dijeron, nosotros si ganamos vamos a cambiar un montón de cosas, y las están cambiando. No creo que haya que caer en el error de decir, bueno, la próxima vez que ganemos nosotros hacemos un mega DNU y cambiamos todo el segundo día, porque ese mega DNU no dura ni 6 horas, te lo frenan. Pero sí tenemos que empezar... Por una correlación de fuerzas complicada, Pero ¿no? tenemos que Siempre. empezar a mirar a los ojos a la gente. Yo lo digo en primera persona, no porque sea político, ni esté pensando en lanzarme a nada, ni nada por el estilo, sino desde mi lugar de que hablo y hay gente Y hay gente que interesada te en escucharme. escucha y capaz que representás a más de uno en algún sentido, ¿no? Tenemos que empezar a pensar qué condiciones tiene que tener una democracia para que la gente vuelva a estar interesada en sostenerla y en dar el enorme esfuerzo que significa sostener un sistema democrático. A principios de 2001, Guillermo O'Donnell, el gran politólogo argentino, Justo ayer estuvo Val Medina, también lo citó. ¿lo citó? Sí. Dio una nota en la cual él está hablando de lo que pasaba en Argentina. Hacía poco había renunciado Chacho Álvarez. Ajá. Fue antes de diciembre de 2001, pero él dice, una democracia se desgasta como una casa con termitas. Vos te das cuenta el día que se viene abajo, Claro. aunque por mucho tiempo haya estado. Y eso después lo retomó la ciencia política y es la tesis de Ziblatt y Levinsky, que escribieron Cómo mueren las democracias y demás. Que es lo que nos está pasando ahora. Pero en esa misma nota dice otra cosa, Donald, que es muy importante, que es, no hay un punto de equilibrio. Tal como están las cosas hoy en día, no duran mucho más. O se desbarrancan para un lado y se va toda la mierda, y ya sabemos lo que significa eso porque nos están dando una muestra gratis, o nosotros empezamos a mostrar que hay un otro lado para el que se pueden ir a la mierda. Empezamos a correr la ventana de Overton para el otro lado. Discutamos que la acumulación infinita esté penada, y Sí. esté penada gravemente. Ujú. No es contra las personas. No, pongámosle una tasa marginal del 100% a la gente que tiene más de tanto. Insisto, no es al que tiene 4 departamentos, ni siquiera es al que tiene 5 mansiones, 2 jets, un yate y se la pasa viajando en primera. Estamos hablando de tipos que tienen fortunas del tamaño de un Sí, PBI de un país como la Argentina. Claro, y que podrían el otro día, ahora no me lo voy a acordar el número, ¿viste? Esas, para visualizarte, Sí. ¿no? Creo que lo leí en un informe de Oxfam, Sí. que era la guita de Elon Musk, también la podías entender como si Elon Musk gastara $1 millón por día, podría estar 300 años gastando su guita y no la hubiese Absolutamente. terminado de Y gastar. Stiglitz escribió que, según un cálculo que hizo, la ¿Viste fortuna cómo de Elon es? Musk alcanzaría para sostener un servicio de inteligencia del tamaño del MI6 británico laburando para él privadamente. Es absolutamente incompatible con la humanidad. democracia, la soberanía popular, la Claro. soberanía nacional es que más de que cada incompatible país. te diría, bueno, es evidentemente peligroso. Es una amenaza. Es una amenaza. Es una amenaza Es y tenemos una que amenaza. empezar a tomarla como tal Sí. y por lo tanto reaccionar. ¿Y cómo se reacciona? Bueno, nosotros somos muchos y ellos son muy pocos. El tema es que hoy en día hay una alianza entre esos súper ricos que encontraron en la base un campo fértil, una base que ellos mismos regaron, porque al no pagar impuestos, los servicios son peores, la gente se enoja con el Estado, es bastante sencillo ese circulito. Pero fíjate que a través de figuras como el argentino de bien y demás, lo hacen pensar a mi vecino que está más cerca de Galperín Sí. y insisto, para que no nos hagan el recorte malicioso, esto no es en contra de las empresas, no es en contra de los empresarios, debería haber muchísimas empresas y empresarios haciendo mucha plata, dando mucho trabajo, generando muchísimas innovaciones. Una vez que te compraste la quinta mansión, macho, a lo mejor cada centavo que te entra debería reconducirse a los que tienen un poco menos de oportunidades. La quinta mansión, no la primera, no la segunda. Esto no es anticapitalista, no es antiempresario. Yo no soy comunista, no soy marxista. Yo creo que la Argentina necesita más inversión extranjera. Yo creo que Argentina necesita una macroeconomía ordenada. Yo creo en todas esas cosas, ¿sí? Pero también creo que si una persona puede acumular infinitamente, por definición, al resto algún día no le va a quedar nada. ¿Sí? Si vos podés llegar a tener todo, por definición, y cuanto más tenés, más poder tenés para seguir acumulando cada vez más rápido. Entonces, el freno que no le pongamos hoy va a costar más ponérselo mañana, mucho más la semana que viene, y muchísimo más en 10 años.